Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este octavo seminario internacional que tiene como título Protección jurídica de marcas generadas con inteligencia artificial. La misma que está a cargo del doctor Armando Prieto Ormaza, abogado magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asimismo, tiene estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú. Tiene estudios de maestría en Alta Dirección Pública en la Universidad Continental en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, tiene estudios en Compliance en la Universidad Austral de Argentina. El maestro es especialista en compliance, propiedad intelectual e inteligencia artificial. Particularmente para mí, quienes habla de forma muy especial, estando en la carrera de Derecho en la Universidad Continental, el maestro fue mi decano. Para el directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor contar con usted, doctor Armando Prieto Ormanza. Tiene el uso de la palabra y puede dar inicio a la ponencia, maestro. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación a ti y también al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Siempre muy grato poder compartir siempre las experiencias que tenemos en estos temas que nos apasionan y que ustedes también vienen trabajando, ¿no? Igual mis saludos a cada uno de los presentes y gracias, ¿verdad?, por estar acá este sábado y, bueno, poder conversar sobre estos temas tan interesantes que, bueno, día a día siempre nos tienen con sorpresas, pero muy apasionante en realidad poder conversar, sobre todo en el tema de propiedad intelectual y en el tema de inteligencia artificial. Gracias, de verdad, nuevamente y siempre grato estar con ustedes. El día de hoy nos llamó la atención un tema interesante respecto a la protección jurídica de marcas generadas con inteligencia artificial, ¿no? Y esto obedece justamente a esta noticia, ¿no?, de hace pocos días acá en Perú respecto a que la autoridad de marcas, que es el Indecopi en el Perú, registró una marca que es de un holograma generado por inteligencia artificial. Bueno, llamó poderosamente la atención porque es un precedente nuevo y bueno, nos permite obviamente analizar y ver cómo va este tema, ¿no? Porque tenemos un marco regulatorio en inteligencia artificial en el Perú, muchas propuestas y a nivel también de protección de la propiedad intelectual también siempre tenemos novedades, ¿no? Y qué bien que haya una primera respuesta de la autoridad administrativa. Bueno, yo quisiera empezar con este pequeño video para tener una idea más clara de lo que vamos a hablar. ¿Me confirma si me escuchan, Daniel, por favor? ¿Si se Sí, escucha el video? sí, a ver, vamos. No se está escuchando el video, maestro. Perfecto, entonces vamos a volver a compartir, ¿eh? A ver, rápidamente. Un segundo. Mm. Artificial creada por el equipo de comunicaciones Ahora de la sí, Facultad de Letras de la... maestro, normal, ahora sí. Perfecto. Facultad de Letras MI.
Una ion hoy pachacaptin huechas jacascamanta. Illari es una presentadora muy particular. Narra las noticias, habla en quechua y no es de carne y hueso, sino producto de la inteligencia artificial creada por el equipo de comunicaciones de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el caso de Illari, de alguna forma, lo primero que hicimos fue hacer su imagen en DALL-E. Se puso mujer andina, que tuviera determinadas características, edad, etc. De ahí, la única imagen que nos dio fue la de Illari. Y al equipo le gustó. Esa búsqueda permanente fue la que nos llevó del ensayo al error, ensayo, error, ensayo, error. La última etapa, creo que las 2 últimas semanas. Pero ya nos dimos cuenta que sí podíamos hacerlo y que sí podía resultar. Tras diseñar el avatar, se trabajó la voz y la excelente dicción de Illari en Runasimi. Proceso supervisado por el profesor Oscar Guamán de la cátedra de esta lengua originaria. Esta innovación digital de la decana de América ha causado gran repercusión. Parece un paso muy importante, sobre todo en esta época en donde la mayoría de la sociedad tiene miedo ante la inteligencia artificial. Me parece que lo más inteligente es afrontarla y adaptarse. Entonces, feliz de que la universidad esté en esos pasos y que nos enseñen a todos los estudiantes a adaptarnos a eso. Se me hace como una buena manera de la facultad en innovar de esta forma. Es realmente admirable todo el trabajo que están haciendo nuestros docentes. Hemos puesto como regla que la inteligencia artificial es el producto inicial, no el producto final. Y que esa inteligencia artificial tiene que tener un componente humano. Responde muchísimo a las instrucciones que puede darle un ser humano. Todos los miércoles podremos ver a Illari en una nueva edición del noticiero Letras TV Huillacun a través de las redes sociales de la Facultad de Letras, llevando información de corte universitario en su 5º aniversario. Llenos de ilusión, van a estudiar porque para aprender no existen barreras. Con la alegría al tope, estos abuelitos llegan a su primer día de clases en el aula periférica del Centro de Educación. Muy bien, suficiente para poder ver. Muy bien, voy a regresar a la diapositiva rápidamente. Muy bien, entonces, interesante, ¿no? Bueno, la universidad que ha logrado el registro de esta marca, en realidad llamó la atención porque pudo haber ido por el camino de registrar como una obra protegida por derecho de autor, a pesar que las obras no están en registro para estar protegidas, pero es registrable en Indecopy, o desarrollar toda esta tecnología y luego patentar. Y la tercera opción era pues registrar como una marca, ¿no? En realidad cada persona natural, empresa, institución evalúa su caso, su situación y qué es lo que obedece a sus propios intereses y fines y decide cuál es el camino de la propiedad intelectual a seguir, ¿no? En este caso la universidad siguió el camino del registro de una marca, lo que significa que tiene el compromiso de usar este signo en todas sus actividades en forma tal como ha sido registrado. Ustedes pueden apreciar ahorita la marca, o sea, en realidad no se ha registrado una obra audiovisual o un software, lo que se ha registrado es este signo que individualiza un servicio en la clase 42 de la clasificación internacional de NISA, y distingue obviamente un servicio en tecnología y temas y servicios científicos y también diseño de software y hardware. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, ellos han registrado un signo como marca, lo cual significa que de acuerdo a sus propios intereses, ellos se comprometen a usar en la prestación de este servicio tal como han registrado en Indecopy. Bueno, actualmente por la jurisprudencia del Indecopy se puede tolerar cierta variación no sustancial del signo y que no genere confusión en el mercado, pero en realidad el compromiso y la recomendación en gestión de propiedad intelectual es usar tu signo tal como lo has registrado. Entonces, deben haber motivaciones objetivas y justificables de esta institución importante en el Perú para haber optado por este camino, ¿no? De marca y no ir por el derecho de autor y tampoco por una patente. Entonces eso nos llamó la atención y a partir de acá hicimos una reflexión, ¿no? Si en realidad es un camino adecuado, si es que esto es un reconocimiento de que las obras pueden tener tal reconocimiento cuando han sido generadas por inteligencia artificial, y en todo caso, ¿a quién reconocer como autor de este resultado, de esta obra que ha sido generada por inteligencia artificial? ¿O hay una coautoría, en este caso del titular, del proveedor de la inteligencia artificial,
juntamente con el usuario de esta inteligencia, como escucharon, ¿no? Lo trabajaron de una manera muy interesante, intensa y con mucho aporte, ¿no? De parte en el prompt y de los contenidos, el feedback, y se generó este signo muy interesante. Entonces, estas preguntas nos han servido para poder analizar, ¿no? Y justo planteamos que era interesante poder presentarlo acá por primera vez en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Muy bien, entonces, para esto es necesario algunos conceptos previos. De hecho, hoy en día hablamos de gestión de la propiedad intelectual. Y cuando hablamos de gestión de la propiedad intelectual, más allá de registrar los signos, que es bastante, para un abogado es bastante sencillo, lo que se trata es de mantener que estos elementos de propiedad intelectual, como son la marca, lema comercial, nombre comercial, diseños industriales, secretos empresariales, modelos de utilidad, inventos, etcétera, en realidad sigan su camino adecuado de protección, porque no solo hay una opción, como acabo de mostrarles un ejemplo, y la otra es que durante el tiempo de protección, la persona natural o persona jurídica adopte medidas adecuadas de protección. Es por eso que hoy en día la Organización Mundial de Propiedad Intelectual pues viene promoviendo la gestión de la propiedad intelectual, porque significa un importante intangible en las empresas e instituciones y genera mucho valor. Tanto así que estos intangibles pueden representar el mayor valor en una empresa. De ahí que hoy en día se está tomando fuerza, incluso a nivel universitario, con maestrías, doctorados en todo el mundo, con mayor importancia en la gestión de la propiedad intelectual y ahora obviamente ligado al tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en el caso peruano, estos son los elementos de propiedad industrial, que es parte de la propiedad intelectual. Como ustedes saben, tenemos dos grandes brazos en la propiedad intelectual, los derechos de autor y la propiedad industrial, ¿no? Y esto, lo que ustedes están apreciando acá es solamente la propiedad industrial. Pero interesante porque hay tanta propiedad intelectual y en realidad las empresas deben conocer lo que tienen, si no, ¿cómo pueden adoptar medidas de protección si ni siquiera conocen sus propios intangibles? Y bueno, en mi experiencia he podido apreciar acompañando empresas cómo llama la atención que muchos empresarios desconocen que tienen mucha propiedad intelectual. Y hoy en día se vienen generando diversos elementos, lemas comerciales, diseños industriales, marcas, logos, etcétera, software a través con inteligencia artificial. Entonces, las empresas tienen que tomar conciencia cómo proteger adecuadamente. Y eso es lo que nos llama la atención y por eso discutimos estos temas interesantes. En forma específica, dentro de la propiedad industrial tenemos a los signos distintivos, ¿no? Que permiten diferenciar, individualizar, distinguir productos o servicios de un empresario o de una persona natural en el mercado, ¿no? A través de los nombres comerciales podemos distinguir una actividad empresarial. Entonces, juegan un rol muy importante porque es el rostro del empresario en el mercado. Y no quiero olvidarme de las instituciones o de personas naturales con negocio. Entonces, incluye a todos, obviamente. Y dentro de los signos distintivos, el tema que nos convoca hoy día son las marcas, ¿no? Las marcas, y este es digamos, un estándar internacional, son protegidos desde su registro, en el caso peruano en el INDECOPI. Y en cada país hay una entidad de propiedad intelectual, se protege por 10 años, hay que renovar ese registro, si no, uno pierde la titularidad y la protección es a nivel nacional. Uno puede usar un signo en el mercado y no pasa nada, ¿no? Pero en realidad pierdes una gran oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de valorización de un intangible importante. ¿Y necesitas el registro? Sí se necesita ese registro, obviamente, ¿no? Y hoy en día, pues a través de inteligencia artificial se vienen generando diversos signos distintivos, logos, lemas, y obviamente amerita una atención especial en las empresas para que puedan ser protegidos de la mejor manera posible. La OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, señala pues que para que una marca esté protegida, su principal requisito de registro es que este sea o esta sea distintiva, que individualice un producto o servicio. En el caso de Yari, que acabamos de plantear, lo que Indecopy ha realizado es un análisis de distintividad, ¿no? Lo que ha hecho es decir, bueno, vamos a evaluar si este signo, este holograma generado con inteligencia artificial es distintivo o no es distintivo. ¿Hay otro igual o similar en el mercado?
Bueno, y se publicó en la Gaceta Electrónica y todos los habitantes del planeta tuvieron 30 días para oponerse. No hubo oposición y finalmente el Indecopi otorgó el registro, ¿no? Entonces, Indecopi podría decir, yo acá no evalúo si es que en realidad han violado o no han violado derechos de autor. No, no, yo evalúo que sea distintivo y hemos verificado y si es distintivo, ¿no? Lo interesante es que en el caso de Yari, Indecopi sí es consciente que era una obra generada por inteligencia artificial, porque Indecopi le requirió, en este caso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que precise si en realidad se trataba de un ser humano o una imagen de un ser humano, porque de ser así no podrían registrar, salvo que tuvieran la autorización de ese ciudadano, persona natural. Y eso me parece correcto. Hoy en día nadie puede usar como signo o marca el nombre de una persona natural sin su autorización. Eso es una infracción a la marca. Entonces, Indecopi sabía que había sido una obra generada por inteligencia artificial, requirió a la institución que precisen, que confirmen, que evidencien que no es un ciudadano, o en todo caso que presenten su consentimiento de uso de imagen. Y bueno, la universidad precisó efectivamente que no existe una persona natural y que Yari es una creación única, esa dama que narra noticias en quechua, aymara, interesantemente de forma inclusiva acá en el Perú, tanto en un programa en el diario oficial del peruano como en Andina, y de una manera, es una, digamos, labor social muy interesante y que hay que resaltar de esta universidad y felicitar, ¿no? Porque es una es un proyecto inclusivo, educativo, importante, ¿no? Y qué interesante que su holograma importante, que es el signo que va a individualizar este servicio, se haya registrado como marca, ¿no? Entonces, Indecopi, al verificar que efectivamente no se trataba de ningún ser humano o de la imagen de un ser humano, el Indecopi dispuso su registro. Lo que concluyó Indecopi es que ese signo sí era distintivo, o sea, no se parecía a otro o era igual a otra marca con anterioridad, por lo tanto no generaba ninguna confusión en el mercado y por lo tanto pues Indecopi dispuso su registro como tal, ¿no? Y San Marcos tiene la titularidad de este signo por 10 años y tendrá que cuidar, usar de modo igual y si tiene una modificación tendrá que modificar y registrar esa modificación en el camino, podrá registrar nuevas marcas, etcétera, y al año 10 tendrá que renovar oportunamente. ¿De acuerdo? Esa es la situación de lo que ha pasado con Illari de una manera muy interesante. Eh, Cuando una marca se registra, en el caso peruano, en Indecopi, obviamente genera una serie de derechos. Primero, el derecho, pues, de un derecho exclusivo de uso. Eres el único que puede usar, se puede oponer a otro registro de alguien que quiere registrar de forma igual o similar. Puedes ceder, puedes licenciar, puedes dejarlo en prenda, ante un préstamo, ante un banco, ya no tienes que hipotecar tu marca que va generando valor y en el Perú y en el mundo hay empresas que se dedican a valorización de marcas y si uno gestiona bien su marca, pues finalmente esto genera valor en el tiempo. Entonces tú lo puedes dejar en prenda, puedes otorgarlo en licencia, puedes venderlo, transferirlo, puedes oponerte y lo más importante, el uso exclusivo de este signo distintivo, ¿no? Y bueno, las marcas evolucionan, como ustedes pueden apreciar en esta PPT, y cada vez que modifiques de forma sustancial el signo, tienes que hacer un nuevo registro, ¿no? Y eso es la gestión permanente. Y cuando tú veas que aparece otro igual o similar en el mercado, tu deber es oponerte, no permitir. Porque si tú toleras el registro de marcas similares y el Indecopi no percibe, no advierte, y tú como titular no adviertes, eres descuidado, crees que con registrar es suficiente, entonces puede suceder lo que se llama la famosa dilución marcaria, es decir, va perdiendo su carácter distintivo a tal grado que algún día tú puedes perder la titularidad de esa marca. Casos relevantes en el mundo, aspirina, que en un primer momento era distintivo de una sola empresa, pero descuidó y el nombre se volvió genérico de uso común y finalmente pues perdió la titularidad de la marca. Hoy en día es como un nombre genérico que cualquier empresa o laboratorio lo puede utilizar. Un ejemplo peruano quería colocar acá, Montalvo, cómo evoluciona de forma interesante. Las marcas hoy en día son más minimalistas, sencillas, de impacto, porque es el rostro del servicio o producto que yo mantengo en el mercado. Y bueno, si es que nosotros no gestionamos bien las marcas y hoy en día consideramos estos temas que vamos a hablar sobre inteligencia artificial,
pues puede suceder que te vaya mal, ¿no? Y finalmente sigues un camino inadecuado y quedas desprotegido o simplemente no te conviertes en titular de ese signo, ¿no? Acá recomendación ver esta película, si alguien no lo ha visto, muy interesante, de McDonald's, ¿no es cierto? The Founder o Hambre de Poder o El Fundador, una película interesante que evidencia que en una empresa puede haber tanta creatividad, ¿no es cierto? Acá habían arcos dorados, habían lemas, habían signos distintivos, diseños de la infraestructura, secretos empresariales, know-how. O sea, es un bonito ejemplo como hay mucha creatividad en una empresa, pero una inadecuada gestión de la propiedad intelectual hace pues que suceda como en esta película, que los titulares con mucha pena pierden y un tercero se apropia de la marca McDonald's, ¿no? Entonces, no hablo más para no valorar si que alguien no ha visto la película. Esta noticia llamó la atención el año pasado. McDonald's pierde el derecho exclusivo a utilizar la marca Big Mac en la Unión Europea por falta de uso efectivo, ¿no? Entonces las marcas también tienen que usarse. Si no se usan al año 3 cualquier tercero puede pedir la cancelación. Y aquí en Perú muchos extranjeros, veo que muchos de China sobre todo, están averiguando marcas que no se usan en 3 años, marcas interesantes, y están pidiendo la cancelación y cuando logran la cancelación de esa marca, tienen un privilegio de ser los únicos que se apropien en los 3 primeros meses siguientes, piden la solicitud y se apropian de esa marca. Y eso es totalmente legal. O sea, por eso que es interesante la gestión, cuidar una marca, ¿no? Entonces, la gestión de la propiedad intelectual es inventario de intangibles, que es lo que tengo como propiedad intelectual, el cual podemos desarrollar un taller incluso. Vigencia de derechos, permanentemente cuidando medidas de protección según el elemento de propiedad intelectual, monitoreo permanente en el mercado y medidas de protección. O sea, se me ocurre un solo elemento, secretos empresariales, tengo acuerdos de confidencialidad, contratos de cesión de derecho con los trabajadores, etcétera. Medidas tecnológicas de limitación, restricción, contraseñas. Si no adopto todo ello, mi secreto empresarial no tiene protección legal. Entonces, de acuerdo al tipo de signo o elemento de propiedad intelectual, yo debo adoptar medidas de protección. Me gustaría hablar más, pero no voy a hacerlo por razones de tiempo. Voy a centrarme en el tema que nos ha convocado, ¿de acuerdo? Entonces, la gestión implica muchas cosas, ya hemos comentado varias de ellas, oponerme, y si por ahí no advertí, me enteré que Indecopy registró, tengo que incluso pedir la nulidad de una marca. Si veo que alguien no usa y quiero apropiarme de una marca, puedo pedir la cancelación. Debo tener un manual de marca, los contratos, evitar la dilución marcaria, no tolerar en el mercado que hayan marcas iguales o similares. Y lo que hoy en día se está hablando, novedoso, lo promueve la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es el compliance en propiedad intelectual, ¿no? De eso te sería interesante poder hablar en otra oportunidad. Podríamos hablar de cada uno de estos elementos de compliance de propiedad intelectual, pero lo vamos a dejar ahí. El registro de la marca ya hemos quedado que es muy importante. Y bueno, eh, cuando nosotros volvemos a la marca, cuando nosotros vamos a registrar una marca, estimados amigos, la autoridad administrativa Indecopy solo, como lo acabo de mencionar, se preocupará de que sea distintivo o no. No se preocupa si es una buena o mala marca. Y acá sí tengo que ser claro, ¿no? No sé cómo sean sus países, pero en Perú a veces yo camino por las calles y me da mucha pena por ahí ver una marca, se me ocurre, Bodega Don Francisco EIRL o SAC. Entonces uno dice, pero ¿para qué le ha colocado el SAC, el EIRL, ¿no? Entonces puede ser que esa marca sea distintiva porque incluso tiene una imagen muy bonita e incluso el registro ante Indecopy, pero no es una buena marca, no le ayuda a crecer, obviamente, ¿no? Y conversando con unos amigos de Indecopy me decían, bueno, a mí me gustaría decirles, yo sí te voy a dar el registro, pero no es una buena marca, ¿no? Entonces, hay que preocuparnos en la gestión y ahí los abogados juegan un rol importante. No solamente se trata de que sea distintivo, ¿no? Sino que hay que aprovechar que sea una marca interesante, de impacto, que permite individualizar, que permita expresar los valores de la empresa, el branding, que sea la forma tú cómo quieres ser identificado en el mercado. Y es un nuevo perfil de profesionales que acompañan a los empresarios, ¿no? Entonces hay que ser completos en este tema. Y ahí la inteligencia artificial juega un rol importante, ¿no? Porque puede generar signos, lemas, eslogan, marcas muy interesantes, muy atractivas, sencillas, minimalistas, que es la tendencia, que ayudan al empresario a individualizar su producto o servicio.
Ahí sí, la inteligencia artificial, la verdad que lo que está yendo muy bien. En mis clases en la universidad, pues con mis alumnos trabajamos ello y les pido que puedan generar signos de sus empresas que están en plena formación o ya iniciándose por ahí una startup. Y la verdad es que generan marcas interesantes, ¿no? Bueno, si uno tiene solvencia económica, puede pagar a una consultora y cobran bastante, montos elevados, para entender la filosofía, la estrategia de la empresa y generar signos, ¿no? Pero hoy en día, por ahí nos falta un trabajador bastante creativo que genera sobre todo las MIPES, que es el motor de la economía peruana, que a veces no tienen solvencia económica como para contratar una consultora que le trabaje el branding y la generación de una buena marca, pero ahí está la inteligencia artificial que lo está ayudando, ¿no? Entonces yo traigo 5 recomendaciones que comparto siempre con empresarios, sobre todo con MIPES. Les digo que la marca tiene que ser sencilla y no debe tener elementos decorativos superficiales, ¿no? O sea, miren Mango, yo sé que acá todos lo conocen. Dígame si es compleja esa marca. A mí me da mucha pena cuando veo en la Gaceta Electrónica de Indecopi de Perú marcas con mucho texto, muchas figuras, muchos colores, la verdad que no ayuda a la recordación del signo, ¿no? Pero Indecopi, como ve que no hay otro igual o similar en el Perú, lo registra y el empresario está contento, pero no ayuda. Miren esta marca, súper sencilla, pero poderosa, ¿no? Debe ser original, no debe parecerse, no hay que imitar. Ahí viene el cuidado al tema de los derechos de autor. Sara es un ejemplo de que debe ser fácilmente recordable e identificable, ¿no? Una marca que también cumple lo anterior, que es sencilla, de fácil recordación, nada compleja, miren, es minimalista, ¿no? Entonces, ¿por qué complicarnos, no? Entonces hay que apoyar a las MIPES, y decirle que las marcas sean sencillas y de fácil recordación, y deben reflejar la esencia, la filosofía, los valores de la empresa, ¿no? El BCP, que es uno de los bancos más importantes en Perú, antes pues era un signo bastante formal para ejecutivos con solvencia. Hoy en día quiere tener una imagen de ser pues de todos, ¿no? O sea, de jóvenes que pueden ahorrar $100 a $1.000.000, ¿no? Amigable, que refleje dinamismo, no tan formal. Y como ven aquí en el barco, movimiento, ¿no? Y ahí se inspira y nace este interesante signo, ¿no? Entonces, una marca debe reflejar la esencia del producto o servicio, ¿no? Acá en Perú somos nosotros potencia en el tema gastronómico, en alimentos, y acá hay un buen restaurante, uno de los buenos chefs de Gastón Acurio, y bueno, pues debe ser atractivo, ¿no? Para el público que busca tres. Si mi negocio es un restaurante, la felicidad, almuerzo, familia, pues el logo que es sencillo, que es de fácil recordación, pues además es atractivo, ¿no? Entonces, estas cosas sencillas, cuando escuchan las MIPES, pues se emocionan, dicen, tienen razón, mi marca es sumamente compleja, mucho color, mucha figura, mucho texto, hasta le he puesto un eslogan y ya no puedo ni siquiera modificar fácilmente. Entonces, hay que ayudar, ¿no? Hay que ayudar en ese sentido, ¿no? Acá tengo algunas más que reflejan la cultura peruana con pocas líneas. Acá hay un buen hotel acá en Perú, interesante, ¿no? Su imagen ya refleja la cultura peruana, el tipo de letra que han creado. Y es un logo bien sencillo, ¿no? Y ahí tiene en la parte superior derecha una R chiquitita que significa que está registrada y es una marca, ¿no? Y es como el anillo de un casado, ¿no? Acá te dice que esta marca, por si acaso, está protegida, no vayas a imitar ni menos copiar. Muy bien, y para llegar al tema de fondo, a la carne de esta exposición, la decisión 486, que es un tratado de propiedad intelectual en la comunidad andina, a los países andinos acá, que incluye a Perú, el artículo 136 dice que no se pueden registrar ciertas marcas, ¿no? De hecho, que no sean idénticos, semejantes. Pero en la última parte ustedes pueden apreciar lo siguiente, dice, consistan en un signo que infringe el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero. Qué interesante. O sea, si Indecopy advierte o si de pronto alguien se opone, tipo un matrimonio, me opongo a este matrimonio, alguien se opone al registro de una marca y dice, no, yo me opongo porque esto ha sido generado violando derechos de autor. Este logo que ha sido generado por inteligencia artificial, en realidad, si bien es cierto, parte de varios logos en el mundo para poder generar un logo nuevo, original, en este caso no lo es, porque mantiene la esencia de una marca y un consumidor podría pensar que es un servicio o producto derivado o parte de un grupo, de un holding o de un grupo empresarial y por lo tanto no debería aceptarse su registro. O sea, eso puede pasar, o sea, puede pasar que alguien se oponga alegando que este logo ha sido generado por inteligencia artificial y la inteligencia artificial ha violado derechos de autor.
Indecopi ahí sí tiene que pronunciarse sobre los derechos de autor. Lo que quiero decir es que Indecopi solo se enfoca en la distintividad, como ha pasado con Illari, ¿no? O sea, ¿es distintivo o no? Suficiente. Pero si por ahí Indecopi advierte o un tercero dice acá están violando derechos de autor, Indecopi tendría que pronunciarse si está violando o no derechos de autor. Y si no, y si verifica que han violado derechos de autor, no podría registrar como marca. Lo que quiero decir es que por este tratado internacional, si es que Indecopi llega a la conclusión que un signo viola derechos de autor, simplemente no se registra como marca. Lo que significa que en el caso de Yari, tácitamente se está diciendo no has violado derechos de autor, porque no hay un tercero en el mundo, porque cualquier habitante del planeta Tierra se puede oponer, nadie se ha opuesto, nadie, Indecopi no puede advertir que haya infracción al derecho de autor, por lo tanto, registrado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, registrado, y se ha registrado, obviamente, ¿no? Como marca. Entonces, muchos estarán pensando ahorita, ¿y qué pasa si ahorita a Indecopi le digo, no, este Yari que se ha registrado sí viola un derecho de autor? La inteligencia artificial viola un derecho de autor. Ahí, en ese caso, lo que quedaría es una nulidad. Pero según la legislación peruana, y es similar en otros países, hay nulidad absoluta y nulidad relativa, ¿no? La absoluta es cuando el signo no es distintivo, en cualquier momento, eternamente, puedo pedir la nulidad. Pero cuando yo he violado derechos de autor, tengo 5 años para pedir la nulidad. O sea que en el caso de Yari, si por ahí alguien aparece todavía de algún rincón del planeta, incluido Perú, y dice, acá se ha registrado violando derechos de autor, Indecopi tendría que hacer la evaluación correspondiente y si concluye que sí, ahí sí tendría que declarar la nulidad de ese registro. ¿De acuerdo? Esa es la forma como proceden digamos, las instancias de propiedad intelectual en el mundo, ¿no? En realidad es similar en todos los países. Muy bien, entonces, ¿cómo estamos en Perú? En Perú y en el mundo encontramos aplicaciones, software que generan marcas como la que estamos mostrando acá, Design WeType, por ejemplo, una opción que utiliza inteligencia artificial para mostrar las mejores opciones, ya que su sistema ha sido entrenado con millones de logos de diferentes empresas y finalmente generan una marca, ¿no? Entonces, es complicado decir si, por ejemplo, ahí hay violación o no al derecho de autor. La ley no lo regula. Habría que utilizar mucho digamos, los principios de la buena fe, sentido común y los principios generales de los derechos de autor. En realidad, como he mencionado hace un momento, si es que, digamos, la generación de un nuevo logo en esencia es original, creativo y bueno, es distintivo, obviamente debería aceptarse si es que este no genera confusión en el mercado de otros signos que están denunciando que supuestamente la inteligencia artificial ha violado sus derechos de autor. O sea, si en esencia no hay una similitud que genere confusión, debería aceptarse su registro. Bueno, ese es mi punto de vista. ¿De acuerdo? Bueno, ahora en Internet hay 1000 opciones para generar logos, marcas. Hay uno, por ejemplo, Crow, que se llama, que es gratuito incluso. Y claro, uno se pregunta, incluso los expertos recomiendan no usar, en todo caso contratar a un experto, a una consultora, que dentro de ellos tienen a un experto que va a trabajar la marca, ¿no? Pero hay muchas aplicaciones y muchos empresarios están usando este tipo de inteligencia artificial para generar sus propias marcas, ¿no? Bueno, ayer estaba jugando un poco y bueno, quise crear acá el logo de la clínica de un amigo que lo tiene en proyecto, Clínica Más Vida, y bueno, me lo generó en forma gratuita y quedó así, ¿no? Y claro, si es que paga, ya le generan la imagen en alta calidad, ¿no? Pero miren, qué interesante, ¿no? Nada mal, lo veo bastante atractivo, sencillo, minimalista, cumple las características que mencioné hace un momento, y bueno, un logo interesante y sencillo, minimalista, así que lo generó la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el tema es, si no hay uno igual o similar en el mundo, Indecopy debe registrarlo como marca, ¿no? Y bueno, Indecopy se va a preocupar de que sea distintivo, punto. Y si por ahí alguien cree que está afectando sus derechos de autor, tiene que oponerse ante Indecopy, o si es que ya está registrado, pedir la nulidad, como acabo de comentar. Entonces, interesante, miren, me generan incluso merchandising, documentos ya membretados, ¿no? Todo lo demás. Es interesante cómo la inteligencia artificial ayuda en forma gratuita o pagada a las empresas. Muy bien, hay muchas opciones, ¿no? Generador de gratuito de eslogans, hay de eslogan también de lemas comerciales. O sea, esto es lo máximo en realidad.
Muy bien, y para terminar, ¿cómo estamos en el caso peruano, en este tema de inteligencia artificial, ¿no? Y cómo podemos concluir las primeras preguntas que nos hemos hecho respecto al caso Yari. Bueno, en Indecopi, por los años 21, un cliente denunció que había un bot que le respondía a sus reclamos, peticiones, pero nadie le dijo que era un bot y que no le parecía correcto, ¿no? Un sistema que usaba inteligencia artificial. Indecopi dijo, si bien es cierto, no hay ninguna ley, pero es parte de la libertad empresarial y está muy bien. Y ahí todas las empresas felices porque empezaron a generar bots para poder interactuar con los clientes, ¿no? Pero no faltó alguien por ahí que empezó a denunciar, no, no contesta bien, y no hay un ser humano. Bueno, se promovió una ley en el Congreso y se modificó el Código del Consumidor, ¿no? Y se dijo pues que los consumidores tenemos derecho a contar con opción o alternativa de atención personal, o sea, un ser humano, cuando hayan sistemas automatizados, ¿no? Por inteligencia artificial o asistente legal. Así establece el Código del Consumidor. O sea, la inteligencia artificial está regulada a nivel de protección al consumidor. Entonces, a partir de acá, toda empresa peruana que tenga un bot tiene que tener la opción siempre de que un ser humano te pueda atender en caso no tengas una respuesta satisfactoria de la inteligencia artificial. Interesante. Luego en el Perú, pues se dictó una ley, ¿no? Un marco general de inteligencia artificial que promueva en todos los niveles educativos, salud, justicia, el uso de la inteligencia artificial y su reglamento se sigue discutiendo, se está demorando bastante. Ustedes entenderán las razones, pero estamos en ese proceso, ¿no? Entonces hay una ley de inteligencia artificial y esta es la resolución del caso Yari, muy interesante, ¿no? Se dictó el 10 de enero del 2025. Y ahí está, ¿no? Se hizo el examen de registrabilidad, todo lo que hemos comentado, se verificó si era o no era distintivo, las normas que protegen, y finalmente el 3 dice, ¿no? Inscribir en el registro de marcas de servicios de propiedad industrial a favor de esta universidad la marca de servicio por la denominación IYARI y logotipo, conforme al modelo que se consignará en el certificado correspondiente, para distinguir servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos, servicios de análisis industrial, investigación industrial, diseño industrial, control de calidad y servicios de autenticación, diseño y desarrollo de hardware y software de la clase 42 de la clasificación internacional. Entonces, Indecopi no se complicó acá y simplemente dijo, es distintivo. Ah, pero podría ser la imagen de un ser humano. Pruébame eso. Le probó la universidad que no era de un ser humano y lo registró. Hoy en día la universidad es titular de IARI por 10 años. Y hay que advertirles que ellos tienen el deber de usar tal como lo han registrado, lo cual hace bastante complejo, ¿no? Porque veo que van generando nuevas imágenes, nuevas presentaciones, ropa, el personaje adquiere nuevas posturas. Ahí la institución tiene que cuidar mucho y no alejarse de esa marca registrada, si no puede tener problemas serios más adelante. Porque miren, la marca que se ha registrado es la que acabo de mostrar en su momento. Y acá había unas reflexiones que yo hacía en unas publicaciones. Mencionaba que con esta resolución se logró el registro en la clase 42, reconociendo como titular esta universidad, y Yari es un avatar que narra noticias en quechua y fue creada con inteligencia artificial. Indecopi tácitamente reconoce que una persona que participe en la creación de una obra puede adquirir la situación jurídica de autor, ya que no cuestiona que la misma haya sido generada con inteligencia artificial. O sea, Indecopi sabía que había sido generada con inteligencia artificial y no cuestionó. Entonces, la primera pregunta acá es, ¿siempre se va a concluir que si es que Indecopi registra una marca es porque está reconociendo que de por medio hay una obra protegida por derecho de autor? Mi respuesta es no. Yo diría que en la mayoría de casos sí, porque siempre, primero, cuando yo voy a registrar una marca, yo contrato un diseñador. Ese diseñador es el autor, es un ser humano, el autor, el creativo, pero este autor me cede su derecho, ¿no es cierto?, de autor para yo explotarlo en forma exclusiva, incluso en forma perpetua, y a cambio le pago una retribución y todos quedamos contentos, ¿no? Y él siempre será el autor. Lo que pasa es que yo como empresa me voy a convertir en el titular de ese signo al registrarlo como marca. Pero no, yo nunca podré negar que él fue el autor de la marca, ¿no? Esto me recuerda el caso de Nike, por ejemplo, o Nike, de las zapatillas. Creo que le costó el diseño $35 y hoy en día esa marca vale millones de millones. Y en un reconocimiento, creo que la empresa en una oportunidad le hizo accionista, creo que cogió 1%, 2% de acciones porque en realidad pues se le generó mucho y le genera actualmente mucho dinero, ¿no? Entonces una cosa es el autor y otra cosa es el titular de la marca, ¿no?
Hay casos donde puede coincidir, puede ser que el diseñador, el creativo de un signo, luego lo registra como marca, es totalmente válido. Es autor y titular de la marca. Pero generalmente pues, es un tercero que hace el diseño, ¿no? Ahora, por eso yo digo que cuando alguien registra una marca anti-copy y esta ha sido generada con inteligencia artificial, en realidad tácitamente estoy reconociendo que hay una obra protegida por derecho de autor. Pero también hay supuestos donde no, porque se permite que ciertas frases genéricas, nombres genéricos, que una empresa lo utilice y que con el tiempo se convierten en distintivos, se pueden registrar como marca en Indecopy, ¿de acuerdo? Y ahí no necesariamente ha existido una obra protegida por derecho de autor. Es un nombre genérico que con el tiempo ha adquirido pues distintividad, ¿de acuerdo? Y la persona que lo usa lo registra como marca. Entonces, esos son casos especiales, pero la regla general es que cuando hay un registro de una marca se entiende, hay excepciones otra vez, que hay una obra protegida por derecho de autor. Entonces, en este caso, no hay duda que estamos ante un signo creativo, original, como estamos viendo acá, en esta figura. No tengo la duda de que Indecopy dice, bueno, sí, para que haya originalidad, es una obra protegida por derecho de autor y bueno, ahora están solicitando su registro como marca. Entonces, no hay duda que acá hay una obra. El tema es, finalmente, quién es autor. ¿Es el proveedor de la inteligencia artificial o es el usuario de la inteligencia artificial, ¿no? Que en este caso son nuestros profesores que han trabajado en San Marcos? Entonces, eso es lo interesante de este tema. Y lo otro es, el otro tema apasionante es que la universidad, pudiendo ir por el camino de la protección de este avatar como obra, derecho de autor, o desarrollar una tecnología sobre ello y registrarlo como invento, como modelo de utilidad tal vez, decidió ir por el tercer camino, que es registrarlo como marca, ¿no? Con todo lo que ya vengo explicando como consecuencia. Bien, esto lo pasamos rápidamente. Está el tema polémico, ¿no? O sea, ¿quién es el autor de este diseño, de un signo, por ejemplo? A quién le damos este derecho? Bueno, en el caso peruano, obviamente, autor solo puede ser una persona natural, lo dice el decreto legislativo 822, el formato casi en todos los países del mundo. Esta norma que lo resalté en una conferencia anterior con ustedes, recuerdo, el Código Nacional de Integridad Científica de Perú reconoce que autor solo puede ser quien ha realizado una contribución sustancial. Y esto lo podemos llevar tranquilamente al tema de obras en derechos de autor. Por lo tanto, y es mi punto de vista, porque acá todo está todavía por discutir y por definirse legalmente, pero en realidad si es que el ser humano, estos profesores han hecho una contribución significativa, como lo reconocen en los videos, que han trabajado los prompts, ha habido feedback, han hecho varias cosas, o sea, en realidad hay una co-creación, ¿no es cierto? Entonces hay una contribución significativa de estas personas, entonces yo considero que son autores, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, esta noticia de que la justicia en Estados Unidos determinó que los derechos de autor no protegen el arte creado por inteligencia artificial, claro, luego se hicieron precisiones, ¿no? En el sentido de que cuando totalmente una obra es creada por inteligencia artificial, no puede ser una obra, no se le puede reconocer a una persona natural la autoría, porque la obra responde a una relación de creación humana, de cerebro, exteriorización de una obra. Por lo tanto, queda clarísimo si lo genera la inteligencia artificial de forma sustancial y el ser humano solo tiene una mera colaboración, ahí no hay obra, no hay derechos de autor, ¿de acuerdo? Y yo estoy de acuerdo en esa postura y creo que eso podemos también aplicar tranquilamente en casuística peruana, ¿no? En derechos de autor solamente se va a pedir que la obra sea original y que pueda ser reproducida o divulgada, ¿no? Entonces acá importa la originalidad, pero esa originalidad obedece a una creación humana, eso es lo importante. Entonces, con todo lo que hemos conversado hasta acá, para terminar, estas son las primeras conclusiones sobre este tema apasionante a las cuales yo puedo aportar. Número uno, la marca para su registro requiere distintividad, lo que requiere un diseño creativo por lo general. O sea, por lo general, cuando uno registra una marca en Tindecopy, estoy probando que es distintivo, o sea, que individualiza un producto o servicio y que no hay otro igual o similar en el mercado. Y por regla general, en la mayoría de veces, siempre se trata pues de un diseño, ¿no? Creativo. Y si hay un diseño creativo, entonces estamos hablando de una obra que es protegida por derecho de autor. Segunda conclusión, el diseño de la marca es una obra protegida por derecho de autor si hay originalidad, en la medida que sea, en la que haya un aporte humano.
aun cuando sea apoyada por la inteligencia artificial, una contribución relevante de un ser humano en este diseño, pues no hay duda que estamos ante una obra protegida por derecho de autor. Ese diseño de esta marca, no hay duda, es una obra protegida por derecho de autor. Tercera conclusión. Indecopi, al otorgar el registro de la marca, acepta la existencia de una obra protegida que no afecta derechos de autor. Interesante lo que hemos conversado. Entonces, en el caso de Yari, Indecopi tácitamente, porque Indecopi solo se pronuncia por la distintividad, tácitamente Indecopi está diciendo, nadie se ha opuesto, yo no he advertido, tácitamente no hay violación a los derechos de autor. Si alguien se habría opuesto, ahí sí Indecopi hubiese tenido que pronunciarse si hubo o no violación al derecho de autor. ¿Alguien todavía puede pronunciarse? Sí, aún alguien puede pronunciarse y decir, bueno, se me pasó, no me di cuenta, no advertí, no vi la noticia, pido la nulidad, aún hay 5 años todavía. ¿De acuerdo? Cuarta conclusión. Se afecta derechos de autor, es viable su oposición al registro o nulidad de registro. Lo acabo de comentar, ¿no? Entonces, durante el proceso o si termina el proceso de registro, yo advierto que se han violado derechos de autor, tengo todo el derecho a poder, y tengo legítimo interés, tengo el derecho a solicitar la nulidad y el INDECOPI tendrá que ordenar esa nulidad. O sea, si en el caso de Iyari y otros supuestos casos futuros se demuestra que la inteligencia artificial generó esa obra con una contribución significativa de un ser humano, pero violó derechos de autor, entonces INDECOPI tendrá que luego pronunciarse y decir, declaro la nulidad de ese registro. Siguiente conclusión. Al existir una obra protegida legalmente, existe un autor. Entonces, si hay una obra, y veo que acá estos profesores de San Marcos han contribuido significativamente, entonces no hay duda que hay una obra, ¿no? Y si hay una obra, pues obviamente hay un autor. ¿Y quién es ese autor? ¿Son los profesores o es el proveedor de la inteligencia artificial? Viene la siguiente conclusión, el autor solo puede ser una persona natural. De acuerdo a la legislación peruana, la decisión de la comunidad andina a nivel regional es lo mismo y en el mundo esa es la tendencia. Entonces, en este caso de Yari, alguien es autor. ¿Quién es autor? Y viene la última conclusión, el autor serían los usuarios de la inteligencia artificial, ¿cierto? Los profesores de San Marcos que han trabajado este tema, los que han trabajado los prompts, o los creadores de la tecnología de la inteligencia artificial. Y ahí sí no hay ley que regule en el Perú, no hay antecedente jurisprudencial, y eso es lo que recién viene en camino, ¿no? Entonces, ahora solamente podemos opinar, es un tema nuevo que requiere más investigación, hay bastantes aportes en el mundo, y es justamente lo que venimos investigando, ¿no? Entonces, interesante el tema porque una primera conclusión mía es pues que yo considero que es autor la persona natural y estos profesores deben tener ese reconocimiento como autores en la medida que han realizado una contribución significativa en ese signo distintivo que es un holograma, ¿no? Que es muy interesante, obviamente. Y bueno, eso es lo que puedo aportar y bueno, finalmente decirles pues que en temas de propiedad intelectual tenemos que ser muy cuidadosos porque San Marcos en un momento tendrá que exponer por qué fueron por el camino de una marca, ¿no? Porque eso los obliga a usar ese signo de manera igual o similar. Siendo protegido por derecho de autor como una tecnología tendría mayor flexibilidad o una patente, es otro tipo de protección, ¿no? Ellos tendrán que explicar un momento o deben tener sus motivaciones por las cuales optaron por el camino de una marca. Pero así como fueron por ese camino, tienen la obligación de usar ese signo tal cual lo han registrado. Si no, hay serios problemas. Hay un deber de uso tal como tú has registrado la marca, ¿no? Entonces, conclusión final, estimados amigos, la inteligencia artificial cada día toma más fuerza a nivel de propiedad intelectual en la generación de signos distintivos, especialmente en marcas. Y claro, ya Indecopi tiene el primer pronunciamiento interesante que abre pues toda una nueva discusión en estos temas nuevas preguntas que nos hacemos con las que hemos estado comentando en esta exposición. El tema da para más, para conversar mucho y bueno, es un tema todavía abierto, acá no hay verdades absolutas. Estamos igual con mucha apertura para escuchar sus comentarios o si hay alguna pregunta, encantado, ¿no? Y nuevamente muchas gracias por la invitación y siempre encantado de apoyar al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Muchas gracias. Siempre es un honor y un privilegio contar con su ponencia, maestro. Gracias, Hacemos Daniel. llegar un saludo a la distancia que nos está acompañando el doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo,
y también desde el hermano país de Venezuela, la doctora Irma Espósito. También nos están acompañando desde Quito, Ecuador, el maestro Manuel Aldaz y los que están en el Zoom en vivo. En horas posteriores, esto va a estar en el canal de YouTube del Instituto y en nuestras redes sociales las vamos a poder compartir. Recordamos una vez más, suscríbanse al canal del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, abreviado Ciudadanía Digital, abreviado CD. Maestro, por favor, los que nos acompañan, si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, después de haber escuchado esta presentación magistral del doctor Armando Prieto Ormanza, alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda. El maestro del hermano país de Ecuador, Quito, Ecuador, ¿tiene usted el uso de la palabra, doctor Manuel? Gracias, mi querido Daniel, maestro Prieto. Extraordinaria exposición, felicitaciones. Créame, iba anotando las inquietudes y preguntas que iba a formular, pero usted ya me disipó todas. Caramba, muy bien. Y eso es precisamente la magia de su exposición, porque va generando preguntas que a la vez luego va respondiendo. Gracias. Más o menos como lo que ocurre con mi suegra, que es una maravilla, que me hace preguntas, ella misma me contesta y luego dice que estoy equivocado. Bueno, pero hay una situación, sí, justo estaba reflexionando sobre la creatividad de este trabajo intelectual y artificial y natural, diríamos, por así. La universidad que creó, evidente parece ser que ella es la titular o la propietaria del derecho, porque cualquier persona natural o jurídica puede ser. Lo que no podemos atribuirle es la creación de ese diseño que indudablemente allí está una persona natural. Ahora, existe, quizá, digo yo, desde mi imaginación, la posibilidad de que esta titularidad de la creación o el ingenio se le atribuya también al creador de la inteligencia artificial, por así decirlo, de la máquina, o, y si es que no, podría ocurrir que la máquina simplemente es una herramienta extensiva del mismo ser humano que puso allí su trabajo intelectual. Esa es la primera inquietud. Y la segunda inquietud es, el, hay creaciones artísticas que el artista, por así decirlo, impone o casi toda su creatividad, como por ejemplo en la pintura. Y ahí no podríamos decirle, este cuadro es de Picasso, por así decirlo, si la inteligencia artificial ha puesto alguna creatividad. En lo que respecta a la literatura y a la poesía, esta máquina está generando cierta poesía. Pero yo más bien pienso por allí que para anular dicha creatividad, porque ahí sí yo le veo una ofensa al arte, que la máquina haga tal o cual poesía y alguien quiera adueñarse. Hay la posibilidad, porque hasta aquí donde yo he leído, estoy mirando, digo, esto no parece ser una creatividad humana, sino una creatividad de la parte artificial. Según su experiencia, maestro, en concreto, ¿quién sería el autor único de esa creatividad a través de la herramienta de la inteligencia artificial? Y luego es si hay la posibilidad, quizá hasta con la misma inteligencia artificial, de detectar si este producto fue hecho 100% con inteligencia artificial o con algún porcentaje de inteligencia artificial, pero con autoría, qué sé yo, determinante del ser humano. Ujú.
Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias por su aporte, reconocimiento y por sus preguntas. Son dos preguntas muy interesantes que usted lanza. La primera mencionaba que, de hecho, la universidad que logró este registro de este avatar generado con inteligencia artificial como marca es el titular de ese signo, ¿no? Eso queda clarísimo, no hay duda, es el titular. Y como titular puede explotar económicamente, puede beneficiarse, puede ceder, transferir, lucrar, etcétera, ¿no? Usted resaltaba y que es de los que han creado, ¿no? Los docentes que han participado en este proyecto y que son prácticamente los creadores. Ellos también pueden ser titulares, en ese sentido le entiendo su pregunta. Entonces, no hay duda que los docentes son autores, porque son los creadores, porque han hecho una contribución significativa, o sea, como mencionaba, como se veía en el video, ellos han definido los rasgos, características de la persona, eh, físicamente cómo debe ser, los movimientos, apariencia, imagen, los prompts que han podido insertar e interactuar con la inteligencia artificial, no es que haya salido así rápidamente. Usaron DALE, recuerdo que mencionaron en una de sus entrevistas, y a partir de ahí pues trabajaron, o sea, siguieron perfeccionando, ¿no? O sea, ellos han tenido una contribución con ese resultado y con el apoyo de la inteligencia artificial lograron ese signo, ¿no? Y que lo registraron como marca. Entonces, la universidad es el titular ante Indecopy, con todos los derechos patrimoniales que eso implica. Estos docentes, desde mi punto de vista, son autores por una contribución significativa que han realizado en la obra, pero no son titulares. Entonces, ¿por qué no son titulares? Ahí mucho va a depender del tema contractual. ¿Qué es lo que han pactado la universidad y los creadores? Esto pasa a nivel empresarial de la misma manera. Entonces, hay dos supuestos, cuando no se dice nada y cuando hay un contrato que establece las condiciones. Desde el punto de vista de una empresa, a la empresa le conviene que se pacte en el contrato de trabajo o si que no lo han hecho, se agregue con una adenda. ¿Qué debe decir contrato de la adenda? Más o menos así. Durante la relación laboral de todos los docentes, por ejemplo, los docentes generarán obras. O sea, ¿quién va a dudar que un docente genera obras? La tesis, las investigaciones son obras. Entonces, durante la relación laboral generarán obras y otros elementos de propiedad intelectual como, etcétera, los cuales tendrán el reconocimiento como autores, pero transfieren la explotación de la misma a la universidad en forma exclusiva y en forma perpetua. Ya incluso le estoy dictando cómo debe estar la cláusula, ¿no? Para asegurar el interés de la empresa o de la universidad. Entonces, ¿qué significa eso cuando dice perpetua, para siempre jamás y en forma exclusiva? Exclusiva quiere decir que solamente la universidad podrá beneficiarse económicamente o de su explotación de ese signo. Entonces, para una empresa o para una institución es importante que inserte esa cláusula de exclusividad. Y ahí pone, ¿no? Y la remuneración que perciben los docentes se entiende que cubre justamente todo el esfuerzo intelectual que realizan y en adelante no lo podrán usar. Entonces, pero siempre se le va a reconocer como autor. Entonces, eso es lo que es una cláusula estándar que se usan a nivel de empresas y que debería estar también en la cláusula de una universidad. De ahí la importancia que en el reglamento de propiedad intelectual también se incluya ello y en los contratos laborales también. Entonces, ellos no van a ser titulares, ellos simplemente son autores. Se entiende que están recibiendo una contraprestación como parte de su trabajo en forma mensual. Si es que no dice nada el contrato, si es que el contrato no dice nada, en el caso peruano, por ejemplo, la norma señala que se presume que el autor ha cedido el uso de la explotación de su obra en forma no exclusiva. ¿Qué quiere decir no exclusiva? Que el autor también podría explotar esa obra, ¿no es cierto?, luego que se desvincule de una institución, lo cual no le conviene a la universidad ni a ninguna empresa. Por lo tanto, ahí la recomendación es que puedan fijar en el contrato. Conclusión, manda lo que dice el contrato. Si no hay el contrato, pierde obviamente la empresa porque al final se le reconoce titularidad, ¿cierto? Para que en este caso el autor también pueda explotar. En el caso de Yari, estoy seguro que sí hay un tema de un contrato de por medio, pues una universidad la más grande en Perú, la universidad de mayor reconocimiento como Universidad Nacional, y estoy seguro que sí tienen esos contratos. Sobre la segunda pregunta, interesante respecto a que un artista generalmente contribuye con toda la creatividad. ¿Sí? ¿Cómo es este tema con la inteligencia artificial? Entonces, bueno, ahí
la jurisprudencia regional andina ha contribuido de una manera muy interesante en la interpretación de normas de derechos de autor y ha señalado que las obras para ser protegidas deben ser originales, como hemos explicado, pero luego precisan que esta originalidad puede ser mínima y tan solo por ser mínima goza de protección. ¿Qué es una obra? Dice, es una obra, es una exteriorización de la personalidad de un ser humano, fruto de esa creatividad, de ese esfuerzo intelectual que lleva el ADN, que lleva, vamos a decir, la sangre de ese ser humano y que se exterioriza en una obra, en una pintura, obra musical, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, por más mínima que sea esa originalidad, señala la jurisprudencia, tanto regional como nacional, en el caso peruano, dicen que goza de protección como obra. Entonces, bajo ese marco legal, aplicando de una manera, digamos, adecuada, en el caso de obras generadas con inteligencia artificial, se llegaría a esa conclusión, porque ahí la inteligencia artificial juega un rol importante, pero si es que se llegara a demostrar que fue un simple, no sé, una simple instrucción, como lo que yo hice, por ejemplo, para colocar mi diapositiva y la primera imagen es del título que he puesto y puse genera una imagen, mi contribución es poco significativa en ese resultado. Yo digo que no soy autor, pero cuando el autor contribuye significativamente en ese resultado, como está el testimonio de este holograma Yari, como los profesores han dado su testimonio, cómo se ha generado, cuentan toda una historia, cómo lo han generado tecnológicamente, yo llego a la conclusión si hay una contribución significativa, ¿no? Y que la inteligencia artificial jugó un rol importante de herramienta y que permitió finalmente construir este resultado. Entonces, no necesito decir que el 100% fue la creación del ser humano. Yo podría decir que el ser humano tuvo una contribución significativa que representa un 30-40%, suficiente para decir que es autor o en todo caso coautor de una obra, ¿no? El tema de discusión que queda pendiente es la inteligencia artificial, ¿no? Actualmente, como está la legislación y los tratados, no se puede aceptar que la inteligencia artificial sea autor, ¿no? Salvo que más adelante se modifiquen o se hagan adecuaciones. Pues cuando uno le pregunta a la inteligencia artificial, pues varias veces me han respondido que sí, ellos también tienen el derecho y deben ser reconocidos como coautores. Esa es la discusión actual en el mundo, ¿no? Entonces, probablemente con estas discusiones mundiales que se están dando, hayan aportes y, claro, la legislación que tenemos en derecho de autor no está pensada para la inteligencia artificial y estoy seguro que en breve tiempo, pues, habrán adecuaciones importantes también, ¿no? Porque la inteligencia está creciendo y no va a parar. Así es, estimado profesor Manuel, espero haya cumplido Gracias, con las maestro. Una preocupaciones. última pregunta. Sí. En este caso último, y es que más adelante se reconocería la coautoría de la inteligencia artificial. Ujú. ¿Habrá que declararle persona jurídica o sujeto o sujeta de derechos? Es una buena pregunta. Sí, efectivamente ese es el tema de debate de ahora. Mientras no se cambien las normas, no todavía, porque solo el ser humano puede ser autor, se le podría dar un reconocimiento de derechos, así como se discute temas como que si los animales tienen derechos, la inteligencia artificial tiene derechos, eso puede ser sujeto de derecho. Bueno, ese es un tema en discusión. Mm, Va a depender mucho del desarrollo, ¿no? En realidad de esta tecnología, cuánto sea capaz de alcanzar competencias, capacidades y emociones de los seres humanos, en la medida que más se acerque a lo que hace el ser humano, porque en algunas cosas ya superó estas habilidades humanas, en la medida que más se aproxime a hacer lo que hace un ser humano, yo creo que va a haber un momento en que se va a reconocer, ¿no? Pero mientras tanto, ahorita no, es incluso rompe esquemas, rompe valores, todo un tema, ¿no? Más aún eso es importante, el tema de valores y que no debe afectar la esencia humana, la naturaleza humana, la dignidad humana, ¿no? Y ahí ya hablamos de ética, inteligencia artificial, y efectivamente, ¿no? Hay propuestas, principios de organismos internacionales que recomiendan tener presente estos principios éticos que garantizan la supervivencia humana. Es decir, en el momento en que decidamos si este reconocimiento va a implicar afectar la dignidad humana y va a afectar los derechos fundamentales, pues no hay que aceptar, ¿no? Pero si en ese momento llegamos a la conclusión de que no, por el contrario, la favorece, pues probablemente un momento sí pase eso, ¿no? Pero mientras tanto, José Manuel, todavía no es posible ello, ¿no?
pero sí, está abierta esa discusión. Muchísimas gracias. Gracias, profesor, muy amable, gracias. Muchas gracias, maestro Manuel, por favor. Christopher Guillén, integrante del instituto desde Arequipa. Cordiales saludos desde Arequipa, Perú. Christopher Guillén, desde el hermano país de Venezuela, la doctora Irma Espósito. Buenos días, gracias, felicitaciones, magnífico, extraordinario, una ponencia para hacer vuelta a escuchar y a ver. Irma Espósito, inmensos tópicos que requieren de ser evaluados: proveedor, autor, nulidad, derecho de autor, derecho de la inteligencia artificial. Traslado a usted, maestro. Bien, eh, digamos, Daniel, gracias por las palabras. ¿Podrías un poquito precisar, o sea, te refieres cómo relacionamos estos conceptos? Disculpa, no te entendí bien. Sí, en la última parte vamos a Irma Expósito, desde el hermano país de Venezuela, la doctora. Inmensos Ah, tópicos perfecto. que requieren de ser evaluados: proveedor, autor, nulidad, derecho de autor, derecho de la inteligencia artificial. Eso es lo que ha escrito la doctora Irma Expósito, maestro. Ah, perfecto, como su comentario, excelente. Ah, gracias, gracias. No, sí, Daniel, gracias. Gracias, profesora Irma, por sus palabras. Y efectivamente, es un tema que nos rompe esquemas, ¿no? La verdad que no, yo lo presento lo más sencillo posible, ¿no? Y así trato de hacer con mis alumnos cuando hablo de inteligencia artificial en las clases que yo dicto de propiedad intelectual, ¿no? Y bueno, y también cuando asesoro universidades, ¿no? Hoy en día he ayudado a algunas universidades y colegios para implementar, regular temas de inteligencia artificial porque no saben cómo actuar los directores, las universidades, en temas de cuándo es plagio, cuando se usa inteligencia artificial, cómo debemos hacer en la universidad. Algunos profesores no quieren usar, otros profesores sí se apasionan, como seguramente muchos de ustedes, y quieren usar diversas herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad y a veces no saben cómo actuar, ¿no? Desde un punto de vista normativo y empezamos a discutir estos conceptos que explicaba, que ha mencionado la profesora Irma y efectivamente, ¿no? Es como replantear la naturaleza jurídica de estas instituciones como proveedor, autor, derechos de la inteligencia artificial y los otros que hemos mencionado, ¿no? Y sobre todo quién es autor, o sea, algo que no nos deja dormir a veces. Parece sencillo, pero bueno, yo lo he presentado de una manera bastante simple para que se pueda entender, pero tiene sus aristas, tiene muchas complicaciones, hay mucho por investigar, aportar y estudiar. Es un tema nuevo, ¿no? E incluso hay que considerar la opción también de no regular porque en Perú y sobre otros países todo el mundo quiere regular lo que es novedoso, nuevo, ¿no? Y justo en temas de calidad regulatoria, porque también estuve hasta hace poco vinculado al Congreso de la República como asesor, una de las opciones en calidad regulatoria es no regular. Tal vez en un tiempo es mejor, o en ciertos tópicos es no regular y dejar a principios generales como la buena fe, la propiedad intelectual, los derechos de la persona. Pero en otros sí habría que regular, hacer especificaciones, ¿no? Así que no porque se regule es lo mejor, ¿no? Entonces hay que considerar esa opción también. Pero sí es importante discutir, ¿no? Porque esto ya o sea, a mí yo digo, no hay docentes que todavía no ingresan a este mundo como ustedes y la verdad que sus alumnos ya están en otro camino, ¿no? Entonces no hay un alineamiento en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y el docente a veces de una forma tajante dice, no, eso no sirve y es nefasto para el desarrollo humano y no voy a utilizar, ¿no? Entonces, y los alumnos ya están en otro nivel, ¿no? Entonces, hay todo un tema importante. Entonces, ahí yo creo que los estados también, los gobiernos y los ministerios de educación tienen que definir políticas generales y no necesariamente regular. Yo también entiendo que por eso el proyecto de reglamento en Perú de la ley de inteligencia artificial se ha paralizado, ¿no? Está hace tiempo, varios meses ya ahí dimos algunos aportes, pero ahí está, ¿no? Está medio archivado, así que tal vez la mejor opción es no regular. Entonces, haya mayores consensos, como ya lo tiene la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo felicito a cada uno de ustedes, ¿no? A Daniel por todo lo que hace y todo lo que hace el Instituto de Peruano de Inteligencia Artificial y las instituciones donde están ustedes, porque
desde ahí se trata de contribuir, ¿no? O sea, aportar con un granito de arena y lo que acá importa es el ser humano, ¿no? La protección máxima del ser humano. Y si hablamos de estos temas es porque estamos pensando en el desarrollo del ser humano y no en su destrucción. Así que gracias por su comentario, profesora Irma. Doctora Irma Espósito, en Venezuela decimos nos quitamos el sombrero, sencillo, pero preciso y conciso. Perfecto. Maestro, a ver si alguien de los que nos acompaña desea escribir o desea formular a través del micrófono, mientras, por favor, yo quiero formularle 3 preguntas, maestro. A ver, Me wow, voy a poner en el plano de un ciudadano aquí en perfecto. nuestro país, un ciudadano que no conoce de los tópicos del campo, pero que después de esta presentación quiere formularle 3 preguntas. Eso vamos a aclarar. Ujú. ¿El derecho de autoría es solo en el Perú o también el registro de la marca en el extranjero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo como ciudadano tomo un logo que es de uso universal, pero que no tiene el derecho del registro de marca? Pregunta 1. Pregunta 2. Para un joven innovador, emprendedor, ¿cuál es la importancia de la creación de empresas y el registro de marca y cuál es el derecho que otorga el mismo? Y la pregunta número 3, maestro, este registro de marca en Indecopi, en Lima, Perú, es a la denominación completa, a la denominación en abreviado, al logo o imagologo, a los colores del logo o del imagologo. Preguntas que lo formulo en una condición de un ciudadano, Ujú. siempre un agradecimiento al quien fuera mi decano, maestro. Tiene usted el uso de la palabra, por favor. Gracias, Daniel, por tus preguntas que de repente reflejan lo que un ciudadano que no necesariamente ha sido formado en derecho pueda preocuparse y estar preguntándose, ¿no? Gracias por tus preguntas. Empiezo por la última. La marca a veces se confunde con el nombre social o con el nombre comercial. El nombre social es lo que individualiza a la persona jurídica, ¿no? Lo que tiene sociedad anónima o la denominación abreviada SA o SAC o EIRL o Sociedad Responsable Limitada. Ese es el nombre social que individualiza, distingue a la persona jurídica y se utiliza para temas legales, tributarios, de representación, etcétera, ¿no? Y que a veces no necesariamente se parece a la marca, no necesariamente. En cambio, el nombre comercial es el signo que individualiza una actividad comercial, empresarial, que a veces coincide con la marca. Y la marca es un signo que individualiza no a la empresa, no a la persona jurídica, sino el producto o servicio. O sea, se me ocurre en Perú helados Donofrio, ¿no? Entonces, tenemos un helados, no sé, bombones, por ejemplo, ya o trufa, no sé. Entonces, ese es un signo que individualiza un producto. Una empresa tiene un nombre social, pero puede tener varias marcas y cada marca está individualizando un producto o un servicio. Ahora, la marca puede ser una palabra, 2 palabras, pueden ser 3 palabras. Puede ser solo una parte denominativa, o sea, texto para que me entiendan. O también puede ser una imagen, un dibujo, un logotipo, una fotografía, puede ser un isotipo, puede ser la combinación de los dos, imagen más, ¿no? Imagen más la parte denominativa. Eso es entonces, eso también son opciones. Cada empresario define. Hay marcas también tridimensionales, las formas de las botellas, formas de los envases, del yogur, del aceite. Esas formas tridimensionales también son marcas. Marcas con grafía especial también, ¿no? Entonces pueden ser bidimensionales, pueden ser tridimensionales, son válidas. Y para terminar, estoy mencionando solo las más usuales, las marcas sonoras, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en Perú, ya que hablé de helados Donofrio, sin querer hacerle marketing a esta empresa, tiene una trompeta, ¿no? Que hace un sonido particular que cuando pasa los domingos los niños dicen helado, o sea, tan solo con el sonido
ya saben que es helados, de ese producto. Entonces, ese sonido es registrable como marca. O sea, una marca puede ser un sonido, puede ser una forma dimensional, tridimensional, una palabra, una imagen o la combinación. Lo que individualiza un producto o servicio. Eso es. En cuanto a la pregunta tercera, sí es recomendable registrar, ¿no? Porque preguntabas la creación de empresa y el registro, qué derechos gano, es importante. Sí es importante. Y yo sí entiendo a los empresarios que, bueno, uno que inicia una empresa pequeña, pues ha hecho mucho gasto, ¿no? Y en Perú cuesta 535 soles y soy MIPE, 400 y tantos soles. Para que tengan una idea, pues 100 a 150 dólares aproximadamente, ¿no? Entonces, probablemente para una mediana empresa eso no es nada, pero para un chiquito que está empezando, un bodeguero, es mucho dinero y no lo va a hacer. Pero hay que recomendarle que haga el esfuerzo. Incluso uno puede registrar antes de lanzar la empresa al mercado. Y si ya lo hace y no tiene dinero, solvencia, pues que haga el esfuerzo y un momento breve lo haga cuanto antes. Porque no es obligatorio para trabajar como empresario, pero sí es importante. Porque puede ser que si tú quieres crecer como empresario, en realidad te interesa tener un signo que va adquiriendo valor. Tanto así que llega un momento en que la marca puede valer más que toda la empresa. Para que tengan una idea, en el caso de Coca-Cola, por ejemplo, tan solo la marca vale el 80% de todo el valor de la empresa. Solo esa marca, que es una abstracción, que puede ser utilizada de mil formas. Entonces, eso tienen que entender los microempresarios y cuanto antes tienen que registrar. Y lo otro, aparte del tema económico, es que el día que tú quieras crecer y por ahí hay otro que ya lo registró, pierdes mucha clientela y mucho dinero porque si el otro te denuncia, el que registró después del signo, Antindecopy, por ejemplo, podría denunciar, incluso sales denunciado, hasta puedes perder ese signo, ¿no? Y Indecopy puede ordenarte además de una multa que puede llegar a 180 UITs, puede ordenar que dejes de usar esa marca, entonces, o ese signo. Entonces, es recomendable usar. Y acá en Perú hay un fenómeno, no sé si pasa en sus países, pero hay marcas, en farmacias hay unas marcas conocidas, pero los imitan en todo el país, en los lugares más alejados, mucho a estas farmacias grandes. Entonces, la gente me pregunta que estas grandes no hacen nada. Probablemente no pueden denunciar a tantos chiquitos, ¿no? Pero el día que uno de estos chiquitos empieza a crecer, reacciona el grande y lo aplasta y ordena que deje de usar encima de una multa. Entonces mata a un pequeño empresario. Entonces el micro tiene que entender si aspira a crecer, avanzar, y un empresario tiene esa mente, no puede pensar en quedarse o algún día desaparecer. Entonces para avanzar hay que registrar la marca, ¿no? Hay que hacer ese esfuerzo, obviamente. Y finalmente, la primera pregunta hablaba de derecho de autor, ¿qué pasa si lo usa, si un peruano agarra un signo de otro país muy astutamente y lo registra en Perú, ¿no? Claro, el registro es país por país, ¿no? Salvo en la Unión Europea, pero en el caso peruano, y probablemente en sus países, uno tiene que registrar país por país, ¿no? Si yo quiero también tener mi negocio en México, tengo que ir a la institución de propiedad intelectual de México y registrarlo ahí también, ¿no? Y me ha pasado, tenía amigos acá en Perú que han ido a México y ya no podían usar el signo porque en México ya había otro igual o similar. Y me ha pasado varias veces con México, ¿no? Donde hay bastante registro de marcas. Entonces, hay que registrar país por país, es complicado, yo lo sé. La OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, tiene un registro mundial que ayuda bastante y el Indecopi está, digamos, adscrito a estas bases de datos mundiales y la ayuda para no aceptar marcas pues, que existen en otros países también. Aparte que Indecopi tiene un motor potente que no te permite que tú puedas registrar una igual o similar en el país. Ahora, si yo soy muy hábil y pasa por inadvertido, nadie se da cuenta, y yo peruano, muy habilosamente logro registrar una marca que no existe en Perú, pero que es una marca conocida en otro país. Bueno, hace un rato les he mencionado que aun cuando, mejor dicho, en pleno proceso de registro de marca, este tercero podría oponerse a ese registro. Y muchos dirán, profesor, no, no va a pasar, es que se van a enterar. Bueno, yo les cuento de mi experiencia. Las grandes empresas tienen representación en todo el mundo, están atentos. Además, la Gaceta Electrónica se publica ahora virtualmente y en cualquier parte del mundo hay abogados que están siguiendo y protegiendo a sus empresas y están cuidando la propiedad intelectual. Entonces, o sea, que no les extrañe cuando ustedes algún día vean estos temas en Indecopy, que vas a encontrar gente que se opone de otros países, todas las grandes marcas. Y el Indecopy
no permite, porque no se puede registrar de mala fe, no se puede registrar como signo obras que están protegidas por derecho de autor. Y las obras protegidas por derecho de autor que no requieren registro, miren, no requiere registro, por lo tanto puede ser válida pues puede ser una obra en otro país y obviamente Indecopy no podría tolerar ese registro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que evitar eso porque tarde o temprano puedes acabar mal. Y si aún tu viveza te ayuda y logras el registro en Perú, no va a pasar que algún día este grande se entera y podría pedir la nulidad de ese registro. Y finalmente, si el grande o el que esté en otro país es una marca notoriamente conocida, olvídense, una marca notoriamente conocida, que más o menos es un signo conocido en un giro de negocio, en un alto porcentaje, llega a Perú y dice, mire, yo no advertí, pero pido la nulidad porque yo soy marca notoriamente conocida, y si es así, y es conocida incluso en Perú, se va a anular ese registro también. Entonces, no conviene por una u otra forma, porque tarde o temprano va a ser perjudicado el peruano, ¿no? Así que tenemos que ser creativos y ahora que tenemos el apoyo de la inteligencia artificial, podemos generar signos distintivos y que se registren en Indecopy, ¿no? Porque tarde o temprano va a caer, la va a pasar mal este empresario, porque tarde o temprano va a aparecer el titular o en otro país y va a pedir la nulidad de esa marca. Así es, Daniel. La seguridad jurídica y la buena fe es muy importante en todos estos procesos. Así es. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este octavo seminario internacional que tuvo como título Protección jurídica de marcas generadas con inteligencia artificial, la misma que estuvo a cargo por el doctor Armando Prieto Ormaza. Para el directorio del Instituto, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor y un privilegio contar con su participación, maestro. Es una Gracias. tercera oportunidad que usted nos acompaña y, por favor, de forma muy especial a todos los que nos acompañan, suscríbanse al canal del Instituto, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital abreviado CD. Mañana, 10 de la mañana, nosotros tenemos una invitación, una presentación en Europa. Y bueno, gracias, maestro. Un abrazo muy fuerte, doctor Muchas Armando gracias, Prieto Daniel. Ormaza. Un Gracias, agradecimiento. Daniel. Muchas gracias por la invitación. Ahí siempre prestos para apoyar y todo el compromiso con ustedes. Gracias y a todos los que han escuchado mi participación, también gracias por esa paciencia y sus aportes. Hasta otra oportunidad. Maestro Cuídense mucho. Manuel, Juan Carlos, doctora Irma Espósito, a todos. Bonito sábado, bonito fin de semana. Abrazos para todos los que nos han acompañado en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias.